Todos y todas que nos acompañan esta mañana. Tenemos a varios visitantes, el señor rector que nos acompaña, unos profesores que han traído sus clases para que estén participando en esta mañana, el doctor José Cruz, la doctora Luz Ríos, el profesor Milaritos Archilla y la doctora Elizabeth Sánchez. Y sus estudiantes que están aquí presentes en el día de hoy. Queremos también agradecer los visitantes que nos acompañan. El expresidente del Senado, Kenneth McClintock, está aquí con nosotros. Un buen amigo, Fernando Valle, se encuentra con nosotros también en la mañana de hoy. Hoy tenemos una conferencia que forma parte de una serie que estaremos llevando a cabo durante este semestre. Se invita a los líderes del gobierno de Puerto Rico, a los secretarios, jefes de agencia, a que vengan ante ustedes a rendir cuentas, por decirlo así, a explicar qué es lo que están haciendo y exponerse a preguntas o cuestionamientos que puedan ustedes tener. Así que en ese contexto es que se establecen estas conferencias. Y en el día de hoy tenemos un conferenciante que tiene una importancia singular dentro de lo que es el gobierno de Puerto Rico y específicamente dentro de las circunstancias que enfrenta este gobierno. Este conferenciante del día de hoy tiene varios sombreros, por decirlo así. Todos los sombreros son importantes. Es asesor del gobernador en asuntos económicos, es representante del gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal, que tanto se ha escuchado por los medios de noticias. Comenzó su función en el 2017 como presidente del Banco Gubernamental de Fomento y ahora también dirige AFAF, que es la entidad que tiene que ver con el financiamiento en el gobierno de Puerto Rico. El licenciado Cristian Sobrino tiene un bachillerato de Boston College y un Juris Doctor, un doctorado en leyes de la Universidad de Puerto Rico. Así que creo que contamos con un excelente exponente en el día de hoy y que estén listos para cuestionar o apoyar, cualquiera que sea el caso, las gestiones del licenciado Sobrino. Licenciado Cristian Sobrino. Buenos días. A veces se apoya cuestionando, ¿verdad? Bueno. Antes de todo quisiera agradecerle a la Biblioteca del Gobernador Pedro Rosselló y a la universidad por tenernos aquí presentes hoy, darnos esta oportunidad de comunicar directamente y de someternos al criterio de personas de que no necesariamente son comisiones legislativas federales o el gobernador de Puerto Rico, sino personas a quienes servimos en el día a día y por la cual en realidad se constituyen gobierno y se preparan programas públicos. Estos son los roles principales en el gobierno de Puerto Rico que me he desempeñado desde el 2017. El gobernador los resumió, pero quería escoger estos en particular porque yo siempre me he acercado al gobierno desde un punto de vista institucional. No es solamente cuando yo le busco una sugerencia o le busco un programa o algún tipo de plan de acción al gobernador, mi ancla siempre es del punto de vista institucional. No es necesariamente del punto de vista programático, porque siempre he sido formado en una visión de cómo instituciones forman o afectan el desarrollo
del pensar y de ciertas iniciativas. Así que comencé como asesor principal del gobernador en desarrollo económico en Fortaleza, pero también a la misma vez comenzamos un programa como presidente y director del Banco Gubernamental de Fomento. Ahora, entender lo que es el BGF en la historia de Puerto Rico es bien importante si queremos entender el origen de lo que es la crisis económica o la crisis fiscal o los diferentes problemas de financiamiento que ha tenido el gobierno de Puerto Rico. El BGF fue organizado en el 1942 como un instrumento de desarrollo económico. La idea era agregar los fondos públicos y entonces utilizar esos mismos fondos para desarrollar empresas en el sector privado o proyectos de infraestructura de gran escala. Así que, por ejemplo, cuando en Puerto Rico no existía conocimiento de cómo construir un hotel, el Banco Gubernamental de Fomento construyó el Caribe Hilton, con la idea de entrenar una generación de hoteleros y explotar la industria turística. Cuando en Puerto Rico, y esto es algo increíble quizá hoy en día, pero en el 1938 se pasa legislación federal autorizando a la legislatura de Puerto Rico organizar corporaciones públicas y emitir bonos y deuda en el mercado municipal que no afectara el margen prestatario del gobierno central. ¿Qué ocurre? En ese momento nadie en Puerto Rico sabía emitir bonos. Los bancos comerciales no lo hacían y era un dark age en ese tipo de materia. Así que organizan el Banco de Fomento y el Banco de Fomento en 7 años hace que la Autoridad de Fuentes Fluviales sea el emisor más grande ese año de bonos municipales, en tan solo 7 años. Así que ese desarrollo del BGF desafortunadamente llevó, en un momento que fue un motor de desarrollo económico de inversión en infraestructura, se convirtió a la misma vez en un eje de ciertos comportamientos de administración pública que llevaron a lo que estamos ahora. Así que el gobernador, una de las encomiendas que nos dio fue cerrar y liquidar el BGF de una forma ordenada. Y eso podemos hablar un poquito más en detalle. Además de eso, he fungido como presidente de la Junta de Directores de la FAF y ahora soy su director ejecutivo. La FAF fue una entidad que se creó para suceder al BGF en aquellas funciones de agencia fiscal y de asesoría financiera interna del gobierno. Así que la FAF es, como decir, el síndico del gobierno interno encargado de reestructurar esa deuda que en un momento el BGF fue central en emitir. También servimos como miembro ex oficio en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y ese enfoque ha sido dirigido a los esfuerzos de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero si escuchan, recuerdan lo que dije un poquito antes, la Autoridad de Energía Eléctrica en un momento fue la Autoridad de Fuentes Fluviales y fue el primer gran emisor de deuda pública de Puerto Rico. Así que de nuevo lo que estamos sucediendo ahora, vemos sus raíces, no en el 90, no en el 80, no en el 70, mucho antes, en el 38, en los 40. Ahí fueron las verdaderas raíces y las verdaderas semillas de lo que estamos viviendo hoy en día. Como director ejecutivo de la FAF, también sirvo como presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, que es la entidad que se enfoca en proyectos de privatización a gran escala. Los ejemplos más recientes fueron el aeropuerto de Luis Muñoz Marín y la PR22 y PR5, que es la autopista que va hacia Dorado. También sirvo como presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de Retiro. Soy miembro de la Junta de Gobierno del CRIM y otras designaciones ex oficio que, por ser director ejecutivo de la FAF, automáticamente caigo dentro de ella. Y desde julio del 2017 tengo el placer y a veces la desdicha de representar al gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal como un miembro con mucha voz pero sin voto. Esos roles tienen unos deberes ministeriales
y los podemos resumir en estos ítems que hemos desglosado aquí. El primero es supervisar los esfuerzos judiciales y extrajudiciales para reestructurar la deuda pública del gobierno de Puerto Rico y sus diferentes entidades públicas. Fungir como principal agente fiscal y asesor financiero del gobierno de Puerto Rico. Establecer, organizar y dirigir y supervisar la estructura administrativa y componentes operacionales de la agencia a nuestro cargo. Velar por la aplicación de las leyes, normas, reglamentos y directrices relevantes. Y servir como recurso y perito interno del gobierno en la administración de la ley promesa. Ahora, aunque esos son deberes ministeriales, no son una misión, no son el motor que genuinamente mueve lo que uno hace día a día y por la cual el gobernador deposita confianza y pide que uno trabaje para él. Nuestra misión va más allá y nuestra misión es asesorar y apoyar al gobernador de Puerto Rico en todos aquellos esfuerzos dirigidos a superar la crisis fiscal del gobierno y fomentar el desarrollo económico de la isla. Eso involucra dirigir una serie de iniciativas transformativas de la agenda de trabajo del gobernador, como por ejemplo, el primer proyecto del cual estoy más orgulloso, yo creo que porque fue el primero que trabajamos, pero fue la externalización del mercadeo turístico de Puerto Rico, de la compañía de turismo a una entidad sin fines de lucro privada que organizamos basado en parte en lo que se había hecho en el 1954, cuando se origina el Puerto Rico Convention Bureau. Y entonces lo que se hizo a finales de 90 y a comienzos de los 2000 con el Distrito de Convenciones, donde esa misma entidad se le contrató para dirigir unos esfuerzos promocionales y tratar de sacarlo del vaivén político y de la campaña electoral. Dejar el mercadeo turístico en un elemento estratégico llevado por personas que se dedican a eso profesionalmente. También, ya habíamos mencionado la liquidación ordenada de las operaciones del BGF y la reestructuración consensual de sus bonos y obligaciones, la transformación del Estado de Derecho energético de Puerto Rico, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y la reestructuración de sus bonos y obligaciones. Ese es probablemente se consume ahora mismo el 80% de mi tiempo. Y en este caso también nuestra oficina ayudó con diseñar lo que es hoy en día la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción, que se conceptualizó basándonos en lo que se hizo en Luisiana y en Nueva York luego de Katrina y Sandy. Y la idea era tener una oficina que pudiera coordinar la inversión de fondos federales de reconstrucción. Y Omar Marrero, que entiendo que va a estar dando aquí una conferencia en una semana, ha sido la persona que cogió ese diseño y se ha encargado de implementarlo a través de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Y doy este ejemplo porque parte del trabajo que tenemos que hacer involucra poder trabajar en equipo con otros líderes dentro del gobierno. Quizás en un momento a uno le toca diseñar algo, pero la implementación la tiene que ceder a otra persona y creo que es una maravilla ver cómo eso se desenvuelve cuando uno establece esa dinámica con los colegas en el gobierno. Promover y abogar a favor de las posturas de política pública adoptadas por el gobernador en varios foros locales y federales, así que muchas de las políticas del gobernador se traducen en legislación o en reglamentación o en algún tipo de documento oficial. Esos documentos hay que defenderlos. Se defienden en la legislatura, se defienden en el Congreso, se defienden ante agencias federales, ante el público. Y eso es parte de la misión que nos toca. Y representar al gobernador como miembro ex oficio de la Junta de Supervisión Fiscal bajo promesa. Y para mí hay una parte muy importante, fiscalizar su desempeño ante el público. Hay quienes piensan que el rol de la Junta es aplanarnos a todos nosotros, que ellos están por encima de nuestro criterio y que responden quizás al Congreso, quizás al presidente, pero no a nosotros. Eso no es aceptable para nosotros.
no es aceptable para el gobernador. La Junta no es especial ni está por encima del escrutinio público. De hecho, su misión es el beneficio de todos nosotros, por lo cual tiene que estar sujeto a fiscalización de alguna manera, sea en el discurso público, sea en el tribunal, sea en donde sea, pero mientras más poder se agrega a esa Junta, entonces más intensa tiene que ser la fiscalización. Porque de lo contrario, uno puede estar en situaciones como la que vivimos el año pasado, donde la Junta de Supervisión Fiscal nos decía que tenemos que reducir la jornada del servicio público porque no tenemos dinero y tenemos 2.000 millones en la cuenta operacional del gobierno. Y uno le decía, aquí está el dinero que necesito, que tú me pediste, yo no lo reconozco. Ese nivel de disonancia cognitiva solamente ocurre cuando tienes no solamente entidades creadas por ley federal, sino también puede pasar en entidades de ley local que están ajenas al escrutinio y la fiscalización. Así que parte de representar al gobernador es ayudar a fiscalizar a esa Junta en estos momentos. Ahora, todo lo que mencionaba anteriormente está codificado en leyes, en diferentes documentos de gobernanza, y uno se tiene que regir por ello. Pero uno tiene que también ser guiado por una serie de principios y de valores que cristalizan esos mandatos. Y yo les incluyo aquí el modelo para la transformación socioeconómica de Puerto Rico, que el gobernador había incluido en su plan para Puerto Rico, que es este documento que está aquí. Porque al día de hoy, antes de revisar los planes fiscales, que han habido, yo creo que ya 15, antes de buscar el plan de reconstrucción que tuvo que publicar el gobernador hace un tiempo, antes de buscar todos los planes que hay que preparar, yo siempre leo este. No necesariamente por las iniciativas particulares, porque hay veces que las circunstancias cambian y hay que ajustarse. Pero hay unos principios en este documento que un hombre se paró ante todo Puerto Rico, los presentó, puso su nombre y su familia en una papeleta, los defendió en más debates y en foros de discusión que cualquier otro gobernador en la historia de Puerto Rico. Se enfrentó no a otro partido mayoritario, se enfrentó a 5 candidatos y empezó a preparar esto mucho antes que hubiese una promesa, que hubiese una junta, que hubiese hasta una quiebra. Y el resultado de todo ese esfuerzo es que una vasta mayoría de nosotros votamos para que él nos liderara en el gobierno. Así que este modelo refleja no solamente el esfuerzo o la visión del gobernador, refleja un mandato nuestro a él y a todo su equipo. Y es bien especial que ese mandato, en momentos de una junta y de una quiebra, está basado en una transformación. Yo tengo ahora mismo 34 años. La totalidad de mi vida adulta ha sido enmarcada en un discurso de emergencia y de crisis. La totalidad. Yo no tengo memoria muy fuerte de cuándo eran los tiempos buenos. Quizás fueron cuando era más chiquito en los 90. Pero todo el resto de mi vida adulta y mi desarrollo ha sido basado en un paradigma de crisis, de emergencia. Nuestra misión tiene que ser transformar ese paradigma, superar la emergencia, superar la crisis y recalibrar lo que es normal. Recalibrar lo que es el día a día ordinario de Puerto Rico, más allá de cuál es el escándalo del momento o cuál es la crisis fiscal que enfrenta el gobierno. Porque si hacemos la contabilidad del 2002 para acá, que se comienza ese discurso, probablemente todos nosotros hemos vivido 3 o 4 crisis ya. Para poder hacer ese modelo de transformación socioeconómica requiere que
impactemos esas instituciones que dirigieron el pasado. Por eso es que uno de los gozos que yo le saco del trabajo es poder impactar el BGF, impactar energía eléctrica, impactar diferentes agencias o partes del gobierno que de alguna manera u otra han estado dirigiendo nuestro destino o formándolo desde los 1940. Pues la misión y el modelo que tenemos como principio y valor rector es transformarlo para crear y recalibrar un normal nuevo. ¿Qué requiere eso? Que una agencia como la que yo dirijo ahora mismo, que es la FAF, que está dotada de un sinnúmero de poderes que antes no se le daba a ninguna agencia, tiene que tener una misión fija y saber cuándo entonces tiene que retirarse poco a poco. Y eso es un esfuerzo que también estamos llevando a cabo con Raúl Maldonado, que es el secretario de Gobernación y también es el principal oficial financiero del gobierno, que también creo que va a estar dando aquí un discurso próximamente, porque la señal del éxito y de esa transformación va a ser que la gobernanza fiscal se salga de ese paradigma de emergencia, se salga de ese paradigma de poderes de crisis y se vaya cediendo a las organizaciones más rutinarias de una buena gobernanza fiscal según las mejores prácticas que uno ve en otras jurisdicciones. Y eso uno lo ve aquí en el triángulo de responsabilidad fiscal y gobernanza efectiva y transparente. Hay otro elemento de desarrollo económico que podemos discutir quizá en la sesión de preguntas, pero un tema bien particular que quería tocar es el tema que aquí sale resaltado como igualdad y estadidad. Para el que no esté afín con ese parecer, puede simplemente marcarlo en cambio del estatus territorial. El que a las alturas de hoy piense que el estatus no está de alguna manera relacionada a la situación fiscal y económica de Puerto Rico, está sufriendo o de un cinismo muy oscuro o de una falta de conocimiento particular en cómo ese tipo de situación puede afectar un lugar como Puerto Rico. Y para eso les quería recomendar un estudio que lo pueden conseguir en internet, es gratis. Se llama Building the Best Capital City in the World y lo lideró una señora que se llama Alice Rivlin. Alice Rivlin fue la directora de gerencia y presupuesto del presidente Clinton y fue la presidenta de la Junta de Control Fiscal de Washington, D.C. Y en este estudio ella habla, y las personas que contribuyen al estudio también narran, cómo cuando se instituye la Junta de Control Fiscal en Washington, tuvieron por 20 meses votando personas, recortando contratos, cerrando agencias, siendo un desmadre por todos lados, ¿verdad? Lo que a veces se le pide a la nuestra. Y esa misma Junta tuvo que ir al Congreso y decirle, después de estos 20 meses no hemos movido casi la aguja, seguimos teniendo problemas. Y el estudio narra cómo el progreso se vio y se reconoció cuando esa Junta reconoció que los problemas eran estructurales en la relación entre Washington, D.C. y el gobierno federal. Y entonces fue en ese esfuerzo de recalibrar esa relación que terminó en un segundo proyecto de ley que se llama el Washington, D.C. Revitalization Act, mejoraron o recalibraron ese aspecto. Por ejemplo, el gobierno federal le dio cierta paridad a Washington, D.C. en Medicaid. Suena algo relevante para nosotros, ¿verdad? El gobierno federal hizo unos ajustes en la capacidad contributiva de Washington, D.C., que se le había prohibido imponer contribuciones o buscar recaudo en ciertas áreas que típicamente se le reconocen a una ciudad. Algo que es muy relevante a nosotros también. Y un sinnúmero de otras medidas que cuando se llevan a cabo
Washington DC despunta. Y hoy en día es probablemente una de las ciudades más espectaculares que uno puede visitar. Y ven un crecimiento extraordinario. Y con todo y eso, todavía el gobierno local dice, hay ajustes que hay que hacer. Nosotros podemos arreglar muchas cosas a nivel local y tenemos que tratar de hacerlas. Punto. Eso no es cuestionable. Pero sí hay que reconocer el desfase estructural que existe en una relación entre un territorio y ese gobierno federal. Y hasta que no se reconozca esa medida estructural, no vamos a poder superar o llegar al potencial entero que tiene Puerto Rico, sea la manera que uno entienda. Así que les exhorto que lean ese estudio, se los recomiendo a todo el mundo, porque es una situación muy análoga a la nuestra. Un territorio sujeto a poderes plenarios, que pasa una crisis financiera, se le impone una junta, y la junta tiene que finalmente reconocer ese desfase estructural para poder genuinamente llegar al éxito. Así que con eso quería dar esa introducción y ahora abrir a preguntas que siempre son mucho más divertidos. Así que usted me dice cómo gobernamos. Yo quisiera comenzar estableciendo lo que el licenciado Cristian Sobrino ha descrito, bastante simplificado, pero quiero que también entiendan un poquito la complejidad de lo que él está tratando de sintetizar. Y lo voy a poner en este contexto absoluto. Nunca antes en la historia de Puerto Rico, gobierno alguno había enfrentado una situación tan compleja, tan difícil, de tanta magnitud como la que se está enfrentando en estos momentos. Eso yo creo que todo el mundo podemos estar de acuerdo que eso ha sido así. Eso requiere que haya un espíritu que el licenciado Sobrino ha mencionado varias veces, transformador. No es tratar de hacer lo mismo que nos ha llevado a este punto, sino tratar de transformar. O sea, no un gobierno que sea transaccional, que se encargue de hacer las transacciones usuales que ocurren en los gobiernos y con el pueblo, sino transformar, que es otro reto mayor, porque todos ustedes saben, y los que han estudiado eso saben, que los cambios generan unas resistencias naturales y en algunos casos excepcionales. Dentro de todo eso, yo sé que podemos preguntarle al licenciado Sobrino varias cosas. Simplificando la pregunta y permitiendo que se simplifique la contestación, porque sé que es bien compleja. Si miramos uno de esos elementos que hay que transformar, que es el elemento de la deuda pública, del desfase fiscal, ¿qué timetable, por decirlo así, puede visualizar o anticipar en que se vayan tratando de resolver estos problemas? O sea, ¿en cuántos años o en cuántas décadas, no sé, en cuánto tiempo prevé que podamos estar empezando a controlar esto, que es uno de los problemas principales que enfrentan a Puerto Rico? Bueno, nosotros al día de hoy hemos podido reestructurar, yo diría que de los 70,000 millones de dólares que en un momento se vendieron como deuda pública, hemos podido reestructurar aproximadamente, estamos en vías de reestructurar aproximadamente una tercera parte a 40% de ella, dependiendo de cómo uno contabilice esta deuda. Ahora, uno puede hacer la reestructuración transaccional, que es que si antes yo debía 17 en un crédito en particular, ahora lo reestructuro a
13 o a menos o lo que sea, y sigo pagándolo como acordado. Pero eso no es la reestructuración que estamos buscando. Así que, por ejemplo, en la Autoridad de Energía Eléctrica no es solamente reestructurar la deuda de la autoridad, sino cambiar cómo se provee energía en Puerto Rico. Así que reestructurar la deuda de energía eléctrica implica un esfuerzo de privatización, fortalecer unas entidades reguladoras que antes no existían, que dicho sea de paso, la Comisión de Servicios Públicos fue probablemente una de las primeras instituciones que se crearon en Puerto Rico bajo la ley Foraker y la ley Jones, y se le limita su poder sobre las utilidades de agua y electricidad, porque en ese momento se entendía que las corporaciones públicas eran autorreguladoras y pues eso era mucho mejor que tener una comisión que lo supervisara. 100 años después estamos aprendiendo otra lección. Así que implica también unos cambios de gobernanza. Así que en el caso del Banco de Fomento se reestructuró la deuda a 55% de su principal en un bono de liquidación esencialmente, pero implicaba también cerrar esa institución, cesar sus operaciones para evitar que los males que había propiciado puedan repetirse en el futuro cercano. Lo mismo vamos a ver en otros créditos poco a poco, que la reestructuración está el aspecto transaccional, está el aspecto de administración pública, pero también hay que reconocer que probablemente va a haber un litigio que excede nuestra atención, ¿verdad? Van a haber litigios que llegan posiblemente hasta el Supremo Federal. Y eso lo que requiere es que nos enfoquemos no solamente en esa reestructuración transaccional y en la reestructuración de la administración pública, sino encaminar un sector económico que pueda crecer por encima de esa deuda, de la carga prestataria. Así que pueda eventualmente refinanciar esa deuda en términos más amigables, volver al mercado, tener una gobernanza fiscal que gane premios del Government Financial Officer Association. Ese tipo de crecimiento es el que te permite reestructurar, pero crecer por encima de eso. Y ese proceso va a tardar varios años. Yo diría que estamos viendo un horizonte de 10 años, pero con mejoras graduales que se van a ir sintiendo. Así que, por ejemplo, en enero del año pasado, yo estaba 76% seguro que en algún momento íbamos a tener un cierre de gobierno. Porque cuando entramos en la administración, alguien le tuvo que ir a donde el gobernador y decirle, quedan 97 millones de dólares en la caja para correr el gobierno entero. Ese proceso requirió unas decisiones muy fuertes y una disciplina presupuestaria fuerte. Y el resultado es que al cabo de los meses generamos un efectivo en caja de 2.000 millones de dólares y pudimos evitar ese tipo de medidas. Así que uno ve ahora la mejora en términos de cuáles son las discusiones que estamos teniendo. No es si vamos a tener que cerrar el gobierno o no, sino cuánto estamos dispuestos a gastar de lo que proyectamos que va a ingresar en el fisco, cómo se debe invertir ese dinero. Ese es el debate que tenemos en parte con la Junta de Supervisión Fiscal. Así que ese es compleja la contestación porque involucra muchas partes. No se escucha. Ahora sí. Tengo 3 preguntas y las voy a poner para que... La primera es que nos describa su relación o su perspectiva de la directora ejecutiva Natalie Yaresco, que está mucho en la prensa, pero se sabe muy poco sobre ella. Número 2, me gustaría saber su reacción sobre la determinación de la jueza Swain recientemente sobre cuál era el presupuesto que verdaderamente se iba a sostener. Y la tercera pregunta es, ¿qué va a pasar con los municipios de Puerto Rico? Yo lo veo que está en la Junta del CRIM, también está en la Junta, en el Banco Gubernamental de Fomento, y han salido a relucir deudas en los cientos de millones, por no decir billón de dólares con los municipios. ¿Y qué va a pasar con los municipios como los conocemos?
Pues, en términos de mi relación con Natalie Yaresco, es profesional. Hay una tensión inherente en esa función. El lado bueno es que de vez en cuando nos podemos caer a tiro y después seguimos hablando de las cosas en las que tenemos que trabajar juntos, así que eso es en cierto aspecto positivo. La decisión de la juez Swain, no estoy diciendo que sabía que ese iba a ser el resultado, pero nosotros entendíamos que era un posible resultado basado en lo que decía la ley promesa. Es algo que se advirtió, por lo menos personalmente lo advertí en vistas públicas en la legislatura cuando estaba discutiendo la reforma laboral. Siempre sabemos que era una posibilidad. El impacto que eso tiene es que la Junta de Supervisión Fiscal, aunque no tiene el poder de activamente ejercer la administración del gobierno, sí tiene unos poderes negativos. Y me explico. Su mayor poder es en prohibirme hacer algo, en detenerme a hacer algo, en detener a la legislatura de pasar una ley, en detener al gobernador de hacer una orden ejecutiva, de detener a una agencia en gastar cierto dinero. Ese poder negativo, si se ejerce irresponsablemente, y por eso es que es tan importante fiscalizar, puede estrangular la economía de Puerto Rico debido a su naturaleza y su relación con el sector público. En otros lugares, por ejemplo, uno va a Chicago, que está pasando por una crisis fiscal igual, y uno camina por ahí y casi ni se da cuenta, a menos que vaya para la parte sur, donde tiene unos problemas socioeconómicos profundos de generaciones, pero en la mayoría de Chicago no se nota que hay un problema, porque el sector privado crece y se mueve a un paso mucho más acelerado que el sector público, pero en Puerto Rico, donde esa relación está mucho más cercana, el efecto puede ser que se estrangula al desarrollo económico de la isla. Así que es algo que hay que tener mucho cuidado y que tiene que tener pendiente, y hay que poder fiscalizar y acusar si es necesario. Y la tercera pregunta era de los municipios. Mira, los municipios, el gobernador ha hablado de una estructura de county que él visualiza, y lo que se busca es tomar muchos los servicios que se proveen ahora mismo a nivel de gobierno central y bajarlos a unas estructuras y a unas personas que están más cercanos al pueblo. Y eso es algo típico en los estados donde se ve mucho este concepto de home rule, de los municipios o de los counties. En Puerto Rico eso no ha sido la tradición, pero hay ciertos aspectos que entendemos que es propicio, que es favorable. ¿Qué requiere eso? Que se le provea a los municipios unos mecanismos de rehabilitación fiscal en aquellos casos donde el municipio tiene problemas, que se le permita a los municipios recaudar ciertos ingresos que el gobierno central anteriormente le ha prohibido, que en la medida que el gobierno central pare de hacer unos pagos al municipio, pues también requerir que el municipio pare de hacer unos pagos al gobierno central. Ese esfuerzo es una reforma de gobernanza bien amplia, pero es parte del programa que se está trabajando, porque ciertamente después del huracán, el gobierno municipal demostró tener unas virtudes que complementan el rol del gobierno central en otras, y hay que fortalecer eso. Así que eso es parte de la agenda, por lo menos, que hemos trazado en AFAF, que es ese programa de rehabilitación financiera y fiscal de los municipios, y que va a tardar un tiempo, pero que el fin va a ser que el ciudadano en Puerto Rico pueda contar con un gobierno central que tenga la capacidad de ejecutar en sus competencias de establecer política pública general y administrar ciertos programas, pero también contar con un gobierno municipal que está más cercano a su día a día, pero que también tiene las responsabilidades, pero los recursos para ejecutar sobre ella. Buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta para usted. Si dentro de los factores que influyen
nuestro estatus económico es nuestro estatus colonial, cuáles son las soluciones que recomienda para mejorar la problemática y cuáles son las medidas que se están implementando y si están siendo fiscalizadas. Pues mi recomendación es ponerle fin al estatus colonial y territorial y escoger una de las vías de desarrollo pleno, o sea, estadidad, o sea, independencia. Yo personalmente prefiero estadidad. Es la política pública actual, ¿verdad? Y les voy a decir algo que yo aprendí a las malas después del huracán. El poder en Washington no se ejerce aprobando, se ejerce oponiéndose o votando que no. Es más peligroso un senador que te diga que no a tener 10 que estén dispuestos a decirte que sí. Porque el peso que tiene ese no es mucho más del que nos podemos imaginar. Y eso lo veíamos cuando íbamos después del huracán a pedir fondos de recuperación, ayuda, y la suspicacia que presentaba un senador o un congresista, de momento te la preguntaban los demás y se dejaban llevar muchas veces por lo que decía una persona. Nosotros no solamente no tenemos el poder de decir que sí, no tenemos la influencia que te trae poder decir que no. Y ese elemento, señores, se los digo, que cuando tú lo ves mirándote a los ojos en tu momento de mayor vulnerabilidad, aterra. Y hay que poder, de alguna manera u otra, salirnos de ese ciclo. Así que el asunto sí es importante y sí, y la manera que se está llevando a cabo es una iniciativa de varios frentes. Tienes la Comisión de Igualdad, tienes los esfuerzos de la Comisión a Residentes, tienes los esfuerzos a nivel local, tienes querellas y presentaciones en varios foros a nivel internacional. Si no me equivoco, usted tiene una que va a verse ahora, ¿no? Está la Comisión de Derechos Civiles. Todos esos foros hay que atacarlos simultáneamente para causar las condiciones donde se presta atención. Y creo que el huracán, si algo ha subrayado, es que todo el mundo está claro de que puertorriqueño equivale a ciudadano americano, por lo menos a nivel de los Estados Unidos continentales. Así que eso es un movimiento positivo que desafortunadamente fue el resultado de los huracanes Irma y María. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Tengo una pregunta. En la cúspide del modelo de transformación socioeconómica de Puerto Rico está el rubro productividad y valor añadido. Yo estoy muy de acuerdo. Sin embargo, he notado una percepción en ciertos sectores de la prensa y de la comunidad de que el sector público es gasto, que las actividades asociadas con el sector público no añaden valor, y lo dicen usualmente con esas palabras. En su opinión, como miembro de nuestro gobierno, ¿es eso así? ¿O cuál es el rol que debe tener nuestro gobierno en la productividad y la generación de valor añadido? No creo que es así, creo que es el resultado de que en Puerto Rico el peso o el espacio que ocupa el sector no gubernamental es mucho más pequeño que el que uno vería en un estado o en una ciudad en los Estados Unidos. Y las razones son varias. En los 40, cuando se establecieron los fundamentos del modelo económico territorial, se partía de la premisa de que el sector privado es ineficiente y que es destructivo. Y si usted lee el libro de Tocqueville, The Stricken Land, él lo explica, él hablaba con un desprecio espectacular acerca de los empresarios criollos y del sector privado, peor aún del que hablaba de otros políticos. Así que creo que ese discurso refleja en parte una tradición que estamos sobrepasando, pero el sector público tiene un rol promocional, tiene un rol
estableciendo ciertas reglas del juego, tanto a nivel contributivo como a nivel de lo que se conoce como el rule of law, o de mantener cierta consistencia en las leyes que regulan o que no regulan una práctica comercial. Y también tiene el ejercicio de escoger qué actividades se va a involucrar y cuáles no. Así que ahora mismo uno está viendo un retroceso de la generación de energía eléctrica como una iniciativa del gobierno. Pero el gobierno participa de otras áreas también y tiene que tomar unas decisiones de si va a mantener esa presencia, si se va a retirar completamente o si se va a retirar parcialmente. Ese tipo de diálogo es uno que hay que tener. Sí, una pregunta. La señora Yaresco anunció que no iba a permitir referencia alguna a cambios de estatus en los planes fiscales. ¿El plan fiscal es de la Junta o es un plan fiscal del gobierno de Puerto Rico deemed to be approved por el gobierno de Puerto Rico, aunque lo redacte la enmienda a la Junta? Primera pregunta. Segunda, ¿no cree usted que el análisis económico está incompleto si obliga a que se redacte, que se tache cualquier referencia a que se cumpla con la voluntad de los puertorriqueños? Si ellos tienen una capacidad de preparar su propio plan fiscal. Esa es la realidad. En el que nosotros sometemos, de ahora en adelante siempre va a aparecer. Y si ellos lo tachan del de ellos, pues yo se lo voy a pegar con una peguita y se lo voy a enseñar a todo el mundo y voy a seguir enfatizándolo en todos los foros correspondientes, ¿verdad? Porque pueden ignorarlo todo lo que quieran. Lo pueden ignorar, pero es la realidad. Y es una realidad en carne y hueso. Así que no es un elemento de que esté en una página de papel. Es que se vive día a día y es parte de nuestra realidad económica y social. Una vez ellos aprueben el plan basado en el nuestro, pero con los cambios de ellos, ¿puede el gobierno de Puerto Rico publicar la versión correcta, que sería la versión red line, donde haya tachaduras, redactions, negro, donde tachan lo que no quieren y aparezcan las añadiduras? Se puede publicar. Para que de esa manera la gente esté ilustrada y sí, se sepa. puede publicar eso, ciertamente. Ahora, lo importante de esos planes fiscales, y por eso es que yo hago mucho énfasis en que es el único plan que de alguna manera u otra tiene algún tipo de aprobación del público. Una cosa es que esté en papel, otra cosa es el esfuerzo monumental que se requiere para hacer muchas de esas iniciativas fiscales realidad. Y eso es, por eso hay que asegurarse que no solamente sea papel, y de algo que se le dice a la Junta constantemente. No aprueben algo que va a ser un acto de ficción. Vamos a enfocarnos en lo que de verdad concretamente podemos implementar. Muy bien. Muy bien, licenciado Sobrino, a nombre de la Biblioteca Museo Gobernador Pedro Rosselló, del mío propio y de esta su casa, la Universidad del Turabo, queremos agradecer su presencia, su visita a nuestra institución. No puedo evitar decir unas palabras con respecto a la importancia que tiene el que nuestro pueblo conozca el proceso. He estado en varias instancias, en varios foros, donde pues ciudadanos aún desconocen de la complejidad de los detalles, ¿verdad?, singulares que representan esta dinámica que estamos viviendo. Así es que la biblioteca dice presente en términos de su función educativa, de su función pública, de diseminar y compartir información. Esta es su casa, el foro está abierto, el que compañeros nos visiten para escuchar, para absorber y ciertamente para educarnos al respecto, pues es un valor extraordinario para nuestra universidad. Así que agradecido de su propuesta y de su presentación. Muchas gracias. Y que tengan todos muy buenas tardes.